bendición de Dios, me dirijo a ustedes confiando que el Señor a través de su palabra nos va a bendecir. Así que un placer volvernos a encontrar y gracias por estar atentos, por estar pendientes, por tomarse el tiempo para escuchar este podcast. Hoy nos ocupa el tema Jesús es juzgado y está basado en el Evangelio de Marcos capítulo 14 y capítulos número 15. 14 y 15 del Evangelio de Marcos. Habla así a grosso modo del juicio, la condenación, ¿verdad?, de Jesús, su arresto y al final la sentencia que dictan de crucifixión. El Señor fue procesado y condenado sin las debidas garantías. Su propio pueblo quería condenarlo y lo entregaron para que lo mataran. Esto es lo que Pedro dice en el sermón que predica en el libro de los Hechos. Él fue traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por otros, juzgado ante el gobierno romano. Enfrentó también Jesús el rechazo más allá de lo que podemos imaginar. Sin embargo, su actitud y su comportamiento en las horas más oscuras de su vida sirven como nuestro ejemplo cuando enfrentamos un trato duro por parte de los no creyentes. Y esa es una verdad, una idea central que vamos a enfocar, a enfatizar, la respuesta del Señor ante el rechazo, la respuesta del Señor ante la intimidación, ante la injusticia, y tomémoslo pues como un ejemplo para nosotros. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 43 al 47. Si usted tiene su Biblia y quiere acompañarme en la lectura, sería de mucha bendición para su vida. 14:43 dice: de pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Este es el primer pasaje que vamos a considerar. Fue traicionado y arrestado, y traicionado con un beso. La historia que aquí se relata se encuentra en los 4 evangelios, por lo cual, para tener un panorama completo de lo que aquí sucedió, se debe tener a la vista los cuatro evangelios, porque hay detalles únicos en cada uno. Sin embargo, hoy nos ocupa el relato que hace Marcos acerca de la traición y el arresto de Jesús. En lo fundamental, esta sigue siendo la historia de Jesús, lo que se hizo a él, de cómo él reaccionó. En las escenas de esta trama aparecen en el siguiente orden. Judas, versículos 43 al 45. La tropa enviada para arrestar a Jesús, versículo 46. Uno de los que estaba ahí con Jesús, o sea, Pedro, versículo 47. Jesús, versículos 48 y 49, y los discípulos, versículo 50. Mientras todavía estaban hablando, Jesús ha tenido su cena pascual con los discípulos
Y de ahí se van al huerto y ahí pasa lo que nos narran los evangelios, que Jesús se llevó a sus discípulos y tomó luego a Pedro, a Jacobo y a Juan, los adentró en el huerto y él se va un poco más adelante y comienza a orar. Cuando Jesús regresa la tercera vez porque sus discípulos han estado dormidos, entonces inmediatamente después de eso aparece Judas. Y el texto es bien enfático cuando dice Judas, uno de los 12, y con él la multitud armada. Juan capítulo 13, versículo 30 nos dice que en la cena Jesús comenzó a enseñarles de que lo iban a traicionar y que cada uno le preguntó al Señor si de ellos se trataba. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Maestro? Pues a Judas Jesús le dice lo que ha de hacer, hazlo pronto. Y Juan 13:30 dice que cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. ¿A dónde fue? Sin duda a buscar a los principales, a los sacerdotes, con los cuales ya había confabulado para entregar al Señor. El texto pues enfatiza que Judas era uno de los 12 y señala algo terrible. El crimen que se comete es de un carácter extremadamente horrendo. En los versículos 10 y 20 y versículo 20 de este capítulo 14 se habla de Judas, como uno de los 12 y esto le añade gravedad a la falta, a la traición. Por ser uno de los 12 sería imposible mencionar todos los privilegios que le fueron concedidos durante muchos días, muchas semanas, muchos meses que había estado en la compañía inmediata de Jesús. Y tanta confianza le tenían que hasta era el tesorero. Pero ahora se estaba manifestando totalmente indigno de todos aquellos privilegios y honores. Llegó a ser un miserable que por 30 piezas de plata entregaba en manos del enemigo al más grande de todos los maestros. Lo que hizo ha determinado que las generaciones posteriores se encojan de horror a la sola mención del nombre. De hecho, Judas solo lo encuentra uno en nombres de perros, no de personas en la actualidad. El texto habla del beso, pero Marcos es bien escueto en mencionarlo, pero el texto parece decir que le besó y probablemente de manera repetida y ferviente. En cuanto a la impresionante respuesta de Jesús, vemos, por ejemplo, en Mateo 26:50 que le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y no olvidemos Lucas 22:48, le dice Jesús, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es claro que aún en ese mismo momento Jesús estaba advirtiendo sinceramente a Judas. Nadie más que él mismo era responsable de su propia perdición eterna. Los eventos entonces de Marcos 14 tuvieron lugar la noche antes de la crucifixión. Juan deja claro que antes de permitir ser capturado, Jesús demostró su poder sobre sus captores, demostrando que se rendía voluntariamente. Y esto está en armonía con Juan capítulo 10, que dice que Él vino a dar la vida por los suyos. En los versículos 48 al 52 del Evangelio de Marcos que estamos considerando, dice que
les dijo Jesús, han venido a arrestarme con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras, y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todo esto estaba profetizado. Tratan a Jesús como un criminal, no como un blasfemo. Le hacen a Jesús lo que debieron hacerle a Barrabás. Jesús dice día tras día, yo estuve enseñando en el templo. Se iba dirigido a los sacerdotes o al Sanedrín y a la policía del templo, que había llegado a arrestarlo también juntamente con los romanos. Pero es preciso que se cumpla la escritura. En el versículo número 50 dice que los discípulos le abandonaron, y esta es una referencia o una cita a Zacarías capítulo 13, versículo 7, donde dice que heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Hermanos, la verdad es que siguiendo adelante con el texto bíblico, se nos va a hablar de un joven que huyó, versículos 51 y 52, y que la mayoría concuerda que fue Marcos. No se sabe por qué se vistió así, iba cubierto con una sábana. Posiblemente mientras dormía le avisaron que Jesús estaba en proceso de ser arrestado, o probablemente trataba de permanecer cerca de Jesús y sus discípulos y dormía en los alrededores del jardín. Realmente no lo sabemos. Lo que el texto dice es que ese joven huyó y dejó tirada la sábana, huyó desnudo. Luego ya llevan a Jesús y lo llevan al sumo sacerdote. Mateo capítulo 14, versículos 53 al 64. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, el Sanedrín en general. Pedro le siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Ahí se quedó sentado con los alguaciles y calentándose junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban, y muchos presentaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Es tremendo, amados hermanos, amigos, este hecho, ¿no? Que llevaron testigos falsos para que dijeran que habían escuchado o habían visto a Jesús hacer algo o decir algo. También en estos versículos aparecen las condiciones para la negación de Pedro en el patio de la corte. Interesante que Pedro no quiso alejarse, pero tampoco pudo identificarse, lo cual es una ironía, ¿verdad? El juicio de Jesús, sabemos que no fue un juicio legal, fue un juicio falso. Testificaban, como ya dije, falsamente contra él. Repetían estas mentiras. Los testigos que encontraron fue un desfile de mentirosos. ¿Y de qué le acusaban? De que le habían escuchado decir: destruiré este templo y en 3 días yo lo voy a levantar. Versículo número 58 del capítulo número 14. Decían: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho por la mano de hombre y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Bueno, la verdad es que la Biblia nos enseña que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. El cuerpo de Jesús crucificado, pero resucitado al 3er día. ¿Verdad? Ejemplos de esta es la señal de Jonás que se narra en los evangelios. Sin embargo, ellos estaban, los principales, determinados a condenar a Jesús, ¿verdad? El templo de Jerusalén ciertamente fue destruido, y hasta el día de hoy solamente está lo que se conoce como el Muro de los Lamentos,
pero ahora Jesús es el centro de la adoración, ¿verdad? Porque Él tiene poder para entregar su vida y tiene poder para volverla a tomar y levantarse de nuevo. Él está en total control de la vida y de la resurrección, de su vida, su resurrección y también la nuestra. El sumo sacerdote interroga a Jesús y le dice: no tienes nada que contestar. Trataba de que Jesús se inculpara a sí mismo, lo cual era ilegal desde el punto de vista judío. Al igual que lo fue el hecho de que el juicio fue nocturno también el hecho de que el juicio y la condena fuese el mismo día. Pero Jesús se quedó callado. Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote, según Mateo 26:63, agrega que lo puso bajo juramento. Le dijo: ¿eres tú el Hijo del bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Por cierto, lo que quiere decir es: yo soy el Cristo, el Hijo del bendito. Y esto arroja a luz también lo que relata Mateo cuando la respuesta de Cristo, que dice: tú lo has dicho. Entonces, los principales, rasgándose las vestiduras, que esto de rasgar vestiduras era señal de una profunda perturbación espiritual provocada por una supuesta blasfemia. El castigo para el blasfemo, según la ley, era la muerte, pero la muerte apedreado. Jesús merecía morir si Él no fuese quien iba a venir, el Mesías, el Hijo de Dios o el Salvador del mundo. Pero nosotros sabemos que Él era quien dijo ser. Luego Marcos nos relata la negación de Pedro. Pero antes a Jesús le vendaban los ojos, le daban puñetazos y le injuriaban y decían: profetiza, di quién te golpeó. ¿Quién eres tú? En los días de Jesús, los rabinos habían interpretado Isaías 11:3 como que el Mesías juzgaría por el olfato y no solo por lo que veía, lo que podría referirse a este incidente, ¿verdad? Huele y di quién te ha golpeado. Este incidente de la negación de Pedro, sin duda Pedro le contó esta historia con pena a Marcos, ¿verdad? Porque realmente no era algo como para estar orgulloso. En el patio del palacio del sumo sacerdote, una muchacha, una portera, vio a Pedro y bueno, le dijo: tú eres Galileo, tu forma de hablar te delata. Cerca de una hora, pues lo vuelven a identificar. Hablas el mismo dialecto que hablan los galileos, o puede ser que haya sido delatado por su ropa. Pero Pedro mintió allí y violó una de las mayores normas culturales de los judíos, que es mentir bajo juramento y hasta proferir maldición. Judas no hizo algo peor que Pedro. Pedro negó a su Señor públicamente varias veces. Dijo: no conozco a este hombre del que hablan. Es posible que la frase "este hombre" sea un modismo de desprecio para referirse a Jesús. El gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús. Lucas dice que Jesús lo miró. Posiblemente llevaban a Jesús a la casa de Anás, al área del palacio del sumo sacerdote Caifás. La frase entonces, o el llamado de Jesús lo ve y el gallo canta, y entonces es tan terrible esto, es de que Pedro se echó a llorar amargamente y cumplió la profecía con su negación, pero también con esa negación ha dado esperanza a todos los creyentes que
en algún momento han negado a Jesús con sus lenguas, con sus vidas, con sus prioridades personales, hay esperanza para todos los que regresan con fe a Él. Juan capítulo 21 nos dice que el Señor fue a la playa a buscar a Pedro y le dijo: Pedro, me amas, y me amas, y me amas, y apacienta mis ovejas, cuida mis corderos, los restaura. Pero el juicio sigue adelante, amados hermanos y amigos. Marcos capítulo número 15, versículos 1 al 5, dice que en cuanto amaneció y luego de reunirse los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el tribunal para ponerse de acuerdo, ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: tú lo dices. Los principales sacerdotes lo acusaron de muchas cosas, así que Pilato volvió a preguntarle: ¿no vas a responder? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió, lo que sorprendió mucho a Pilato. Es un juicio injusto a todas luces, hermanos. Un juicio que no debió darse. Entendemos nosotros la soberanía de Dios, los planes de Dios, pero no quita responsabilidad a los que participaron de esta obra tan injusta. El caso es que llega ante Pilato, llevan a Jesús y los enemigos de Jesús tergiversaron la verdad, modificaron sus acusaciones originales contra Jesús para manipular a Pilato con el fin de que cumpliera los propósitos de ellos. Pilato preguntó a los que llevan a Jesús ante su presencia: ¿qué acusaciones tenéis contra este hombre? Al ver que no tienen cargos reales, él trata de devolverles al acusado. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos entonces manifestaron claramente que su deseo es nada menos que se le dé muerte al prisionero. Ellos comprenden que tienen que hacer acusaciones concretas, así que rápidamente presentan tres. Jesús pervierte a la nación, prohíbe pagar tributo a César y pretende ser rey. Estas tres acusaciones equivalen a una en realidad. Jesús es un revolucionario. Jesús es un sedicioso. Jesús es un peligro. Jesús es una amenaza. Y Pilato no puede permitir que tal pretensión al trono quede sin investigar. El gobernador se enfrenta a un gran contraste. Por una parte están los sacerdotes, escribas, ancianos que probablemente hablaban mucho y de manera apasionada. Y la supuesta persona turbulenta, difícil y agresiva que era Jesús, según la descripción de sus enemigos. Y Pilato se encuentra con un individuo noble, sereno, que ahora está frente a él. No se nos ha revelado exactamente por qué motivo Jesús permaneció en silencio. Sin embargo, dentro de las posibilidades están: no abrió su boca en cumplimiento de las profecías de Isaías 42, 1 al 4 y 53, 7. De repente también Pilato no merecía una respuesta porque sabía muy bien que Jesús era inocente. Él lo había declarado en alguna ocasión, o más de una ocasión. Sí, en 4 ocasiones diferentes en las últimas horas de vida, Jesús no abrió su boca. Ante Caifás, ante Pilato, ante Herodes y nuevamente ante Pilato. Y estos silencios hablaron más claro que las palabras. Era costumbre soltar al pueblo cualquier prisionero que ellos pidieran en la Pascua. Quizá como la Pascua celebraba la liberación de Egipto. Entonces, por esa razón, ellos también hacían este acto de liberar un preso. Pilato pregunta
¿A quién quieren que les suelte? Les suelto al rey de los judíos. Por supuesto, resulta terriblemente chocante que Jesús, a quien Pilato ya había declarado inocente, sea tratado aquí como si Jesús perteneciera a la misma clase del homicida Barrabás. El hecho de que Jesús se sometiera a este ultraje en lugar de pedir 12 legiones de ángeles para destruir a sus enemigos muestra con cuánta devoción y resolución se empeñó en la obra que el Padre le había dado. Nunca tendremos cómo pagarle al Señor, hermanos, por esa determinación. Pilato sabía que por envidia los principales sacerdotes lo habían entregado. Cuando el pueblo, incitado por los religiosos, pidió que se soltara a Barrabás, Pilato comenzó a desesperarse. No quería condenar a Jesús a la muerte. El profeta de Galilea, Jesucristo, fue popular mientras todavía sanaba enfermos, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos. Ahora que aparentemente estaba impotente, la multitud le vuelve la espalda. En cuanto a Pilato, no debió hacer esa pregunta. Él debió decir: por cuanto es inocente, mandaré su inmediata liberación. Pero, ¿cómo pudo permitir esto un Dios justo? Solo existe una respuesta. Isaías 53, 6 al 8. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Al final, la multitud que lo había aclamado, ahora incitada por los principales sacerdotes, grita: crucifícale, crucifícale. Y Pilato lo manda a azotar y lo entrega para que Jesús sea crucificado. Gloria al Señor. Usted sabe las razones por las cuales Él fue crucificado. Y nosotros, insisto, tenemos que tener la actitud que Jesús tuvo ante las amenazas, ante las acechanzas, ante las injusticias. Guardar la calma, guardar la serenidad, porque Dios exhibe nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Por ese sacrificio, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Búsquele, sírvale, Él es el Señor. Dios les bendiga.